Amigos de Dentro de la Historia, en este video quiero hablarle de la playa y del barrio de Copacabana que queda aquí en la zona sur del estado de Río de Janeiro, aquí en Brasil. Quiero hablarle de dónde viene ese nombre, de dónde proviene el nombre de Copacabana, que termina dándole el nombre a la playa de Copacabana, una de las playas más famosas del mundo, y el barrio de Copacabana. Entonces, para que entiendan de dónde viene ese nombre de Copacabana. Primero, Copacabana es una lengua indígena, indígena de los Aymara, que predominaban allí en Perú, en Bolivia. En Aymara significa Copacaguana, que significa vista del lago. También hay otra versión que también yo la compro y creo y acredito en ella, que viene de la tribu quechua, que significa mirante azul. Predomina, habida cuenta que que fueron dos de los poblados indígenas que predominaron ese territorio. Las dos versiones son válidas, por lo menos para mí. Copacabana, que significa pista del lago en lenguaje aymara, y significa también lugar luminoso en lenguaje quechua. Partiendo de allí, nos vamos a ubicar en el lago Titicaca. Ese lago queda en Bolivia, también hace frontera con Perú, es el lago navegable más alto de Sudamérica y es el lago por extensión más largo de Sudamérica. Incluso sobre el lago de Maracaibo, que si bien tienen una extensión superior al lago de Maracaibo en el Zulia, en Venezuela, tener contacto directo con el Mar Caribe, ya deja de ser un lago y se convierte en una bahía. Entonces, vamos a remontarnos en el año de 1532, cuando, comandado por el español Francisco Pizarro, los españoles llegan a ese territorio de Perú, de lo que hoy es Bolivia, en aras de conquistar por la corona española ese sitio. Entonces, en ese sitio de Copacabana era un poblado en aquel entonces, ahora es una ciudad que queda en el sudoeste, a las márgenes del lago Titicaca. En el sudoeste es un poblado, ya existía cuando llegaron los españoles. Los españoles llegan a ese territorio específicamente en el año de 1538 y en aras de catequizar a los indios, aymara, quechua, de esos descendientes de los incas, ellos le empiezan a dar los dominicos empiezan a evangelizarlo. Y dentro de esa evangelización, ellos llevan, entre muchas imágenes que llevaron la imagen de la Candelaria, la Virgen de la Candelaria. Ahí estamos en la ciudad de Copacabana, en el sudeste del lago Titicaca, ahí en Bolivia. Entonces, ahí nace un descendiente inca directo, un descendiente directo de los reyes incas, de nombre Francisco Tito Yupanqui. Él era muy mariano, él era muy devoto a la Virgen. En esa ciudad de Copacabana habían se veneraba a dos personalidades. A la Virgen de la Candelaria, muchos veneraban a la Virgen de la Candelaria, y otra población adoraba al San Cristóbal. Tito Yupanqui, descendiente directo de los reyes incas, él empieza a adorar, a venerar, mejor dicho, a la, a la Virgen a la Virgen María bajo la vocación de la Virgen de la Candelaria, a tal punto que él no era muy bueno haciendo virgen, era muy tosco, pues no tenía esa facilidad para hacer imágenes sacras. Entonces, sin embargo, él adoraba tanto eso que él hace en arcilla una imagen de la Virgen de la Candelaria para ponerla allí en la iglesia de su población de Copacabana. El padre de la parroquia, viendo que él se esforzó tanto y queriendo tanto eso, a pesar de que la Virgen no estaba bien terminada, bien realizada, él la coloca en un lateral de la parroquia. Ese era el padre Antonio Almeida. Pero cuando ese padre fue trasladado a otro lugar y llega otro padre de nombre Antonio, en este caso Antonio Monteiro, él al ver esa Virgen toda dispareja, fea, pues
para estar ahí en la iglesia, él la manda a retirar. La manda a retirar a tal punto de que Francisco Tito Yupanqui queda muy deprimido. Los pobladores de Copacabana estaban deprimidos también, porque ellos querían una virgen hecha por uno de ellos, en este caso de Francisco Tito Yupanqui. Entonces ellos animan a Tito Yupanqui a que se vaya a la ciudad de Potosí para él aprender el arte y el oficio del tallado de la madera para él hacer una virgen, que tuviera fuera tan agradable tanto al padre como a la población, que pudiera entrar en esa iglesia y estar en el centro del altar. Él se va para Potosí porque Potosí, imagínate, donde se descubrió la plata, una ciudad para la época estaba galopando, venía todo el mundo, todos los españoles venían a sacar toda la plata de ese Potosí, por ende había mucha mano de obra, y entre eso había mano de obra de arte sacro, y él se va y aprende el arte, no sin antes orar, ayunar, pidiéndole a Dios y a la Virgen que intercedieran a que él le diera esa facilidad de hacer una virgen que quedara tan bonita, y él llevarla al poblado de Copacabana para ellos adorarla, venerarla, y porque ese pueblo estaba muy sufrido. Tanto error y ensayo, que él por fin, con la ayuda de un maestro sacro español, Diogo, lo ayuda y él hace una virgen de la Candelaria, morena, de ojos así como más o menos grandecitos, y es aceptada, y él lleva después de un tiempo, él lleva esa virgen para su poblado de Copacabana. Cuando él entra a ese poblado de Copacabana, todos los indios salieron a recibirlo, y eso fue una procesión que se hizo así de forma natural. Entraron a esa iglesia y el padre le abrió las puertas, la puso en el centro del altar y comenzaron a orar, a rezar, a hacer misa, y desde ahí en adelante, esa virgen comenzó a interceder favores de esa población que estaba sufría mucho, pues. Entonces, ahí partimos de que Tito Yupanqui hace esa virgen de la Candelaria, pero era tanta la devoción y tanto el cariño que le agarró ese poblado de Copacabana, que ya el pueblo no le decía la Virgen de la Candelaria, como era realmente la Virgen. Empezaron a llamarla la Virgen de Copacabana. Y fue tanto los milagros que ella hacía, intercedía, que su fama comenzó a extenderse por todo Bolivia y Perú también. Ya por el principio del siglo XVIII, 1700, habían unos piruleiros. ¿Quiénes eran los piruleiros? Eran comerciantes bolivianos y peruanos que llevaban mercancía de Bolivia y Perú para acá, para Río de Janeiro. Entonces, entre una de esas venidas de traer mercancía, uno de esas personas, trajo una virgen o una réplica de la Virgen de Copacabana y la puso en la capilla de la iglesia del Buen Suceso, en el centro de la capital fluminense. Al parecer, la Virgen no se dio bien en ese lugar. Empezaron a acontecer hechos que no eran agradables para la comunidad de la iglesia. Empezaron a llegar personas extrañas, y los hermanos de la caridad comenzaron y sacaron a la Virgen de allí, de esa iglesia. No está, la historia no está clara en este pedazo, pero alguien la lleva para una roca, para una especie de una montaña que se llamaba Sacopenapá. Sacopenapá, que era un arenal, casi no había habitantes, y lo colocaron al final de una playa. Entonces se dice que por ser en una playa, posiblemente fueron algunos pescadores de la región que llevaron esa imagen de la Virgen de Copacabana para allá, porque no la querían en la iglesia del Buen Suceso. Ahí la Virgen le hicieron una pequeña iglesia, empezaron a pedirle favores, empezó a interceder, fue ganando fama, fue ganando creyente, y ya ese lugar que se llamaba Sacopenapá, que en lengua tupi, lo que se hablaba aquí, los indios aquí
en el Brasil, significa el barulho das asas do socó. O sea, la bulla que hacen las alas, el sonido de las alas de los socó, que era una especie de garza. Imagínense la cantidad de garza que había ahí en ese lugar, que ese lugar era denominado Sacopenapá. Entonces, con esa virgen ya en el final de esa faja, específicamente, estaba en el final de la playa de Copacabana y en principio de Ipanema. Entonces, ya dejaron de llamar a ese arenal, como era antes Copacabana, no era eso, era un arenal casi deshabitado, empezaron a decirle no Sacopenapá, sino Copacabana. Eso fue por allá por el final del siglo XIX. Específicamente en el año de 1892 se hace un acueducto que liga el Botafogo con lo que era Sacopenapá, que ahora popularmente era llamado Copacabana. Ahí comienza a poblarse lo que comenzó a llamarse Copacabana, y la iglesia que le hicieron a ella en la playa, en una roca ahí, en una montañita, a principios del siglo XX, comenzaron a llamarla Copacabana. Por eso esa playa, tan famosa en el mundo, se llama Copacabana. Y ese barrio, aquí en Brasil, para el que no lo sabe, un barrio puede ser una urbanización de categoría. No, un barrio es una urbanización de clase. Ese barrio, que es de clase, por cierto, también tiene el nombre de Copacabana por la Virgen que Francisco Tito Yupanqui realizó por 1580 y poco allá en Bolivia. Entonces, ¿qué pasó con esa Virgen? Esa Virgen le hicieron una iglesia, una pequeña iglesia ahí al final de la playa de Copacabana, comenzando el barrio de Ipanema. Está en la zona sur de Río de Janeiro. En el año de 1700, eso le hacen su iglesia por las 3 primeras décadas del 1730 por ahí. Entonces, para 1742 venía un padre de Angola, venía transferido para la ciudad de San Gonzalo, aquí en Río de Janeiro, y parece que el barco donde él venía iba a hundir, y él ya conocía esa iglesia y conocía a la Virgen obviamente, era un padre, había escuchado hablar de la Virgen de Copacabana. Él le implora a la Virgen de Copacabana que por favor intercediera, que si intercediera y él llegaba salvo a su destino, él le iba a mandar a arreglar la iglesia porque estaba casi caída. Efectivamente, él llega bien a su destino, se calma la tempestad. Él por allá por 1742, él manda a construir esa iglesia que no era de nadie, que era de personas normales. Ahí es cuando la iglesia católica se hace dueña de esa capilla, de esa iglesia, porque la manda a ser propiamente dicha. Ya para el año de 1763, cuando hacen la mudanza de la capital, de Salvador, para Río de Janeiro, ahí donde estaba esa iglesia, comienzan a hacer un fuerte militar. ¿Por qué? En aras de defender ese gobierno que se estaba colocando ahora aquí en Río de Janeiro, para que ayudara a la Bahía de Guanabara a defender de cualquier pirata. Total, que no se hace nada, sigue la capilla ahí, pero ya para cuando 1914, con 1914, en la víspera de la Primera Guerra Mundial, ya se hace un fuerte, porque ya tenía que hacer un fuerte militar en la aseguranza no solamente de Río de Janeiro, sino de Brasil. Y esa iglesia, 1918-1919, es destruida. Y esa Virgen de Copacabana es rescatada por una familia de Correia en la región de Petrópolis, en Río de Janeiro, por la familia Tefí. Ellos se hacen dueños de esa imagen, y ya para el año de 1956, 1957, Juscelino Kubitschek manda a erguir nuevamente la iglesia dentro del fuerte militar. Lo hacen, llevan otra vez la imagen de la Virgen de Copacabana, pero
Brasil entra en dictadura militar en el año de 1964 hasta el año de 1985, 21 años. Estando la Virgen dentro, los militares, por supuesto, agarraban presos políticos. Ellos, en aras de hacerle castigar a esos presos políticos y que la población civil no se diera cuenta de lo que ellos hicieran, ellos ya dijeron para sacar la Virgen nuevamente del fuerte Copacabana, y actualmente esa Virgen está ahora en el barrio de Arpoadón. Eso está entre el límite de me parece justo, está en el límite de Copacabana y en el límite de Ipanema, que al fin y al cabo ella fue ahí donde se hizo famosa, donde hizo sus grandes milagros y donde realmente la quieren. Está en la parroquia de la Resurrección en Arpoadón. Esa es básicamente la historia de por qué esa playa más famosa, quizás la playa más famosa de Brasil y una de las playas más famosas del mundo, se llama Copacabana, que también termina dándole el nombre a esa urbanización que se llama Copacabana. Por cierto, ese barrio de Copacabana tiene una calle o una arroba que se llama Calle Simón Bolívar, el libertador de Venezuela. Nos vemos en otra historia.